Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a la última clase y vamos a revisar más que nada. Ya habíamos estado viendo esto del profesional abogado en el sector bancario, ¿no? Y bueno, vamos a acabar de ver esto, las autoridades con las instituciones con las que se vincula el abogado del sector comercial y empresarial, ¿no? Como la autoridad de supervisión financiera del sistema financiero para cumplir con con los circulares, ¿no? Con las resoluciones administrativas, además para cumplir algunas órdenes de emitir algunas certificaciones como acerca de la existencia o inexistencia de cuentas a nombre de alguna persona, ¿verdad? Y otros que tienen que ser emitidos por orden o a- para requerimiento de la autoridad de supervisión del sistema financiero. Entonces, esas entidades de regulación también están en coordinación con las entidades de intermediación financiera a través de su asesoría legal, ¿no? Mediante órdenes, notificaciones, eh, y cumplimientos de algunas solicitudes. Luego, la autoridad de pensiones y seguros para las instituciones que se encarguen de manejar ese rubro, como la AFP Previsión, la AFP Futuro, ¿no? Y otras de seguro, como Seguro Alianza, Seguros Visa. Y otra ente de regulación es el Banco Central de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, las entidades de intermediación financiera tienen que depositar un monto de dinero eh, a favor en una cuenta del Banco Central de Bolivia para salvaguardar una crisis, para asegurar que se va a pagar el interés de las operaciones pasivas, ¿verdad? O sea, a favor de los ahorristas, de los depositantes del banco. Entonces hay una figura que se llama, o existe un instituto que se llama bueno, el encaje legal y otro es el apalancamiento, ¿verdad? El, Cuando hablamos de apalancamiento, sí ese, es ese monto de la deuda que tiene que cubrir o soportar quien está solicitando la operación de crédito. En otras palabras, es el pie que nos hacen, eh, que nos solicitan, ¿verdad? Para poder dar curso al préstamo, como por ejemplo en el préstamo de vivienda social que uno tiene que aportar el 20% del monto del valor del bien para que el banco le preste el otro 80%. Entonces, eso es un apalancamiento, ¿no? Y el encaje legal, ¿verdad? Que es el monto que se deposita a favor de o en una cuenta del Banco Central de Bolivia, ¿no? Es un monto líquido, ¿no? Que las entidades de intermediación financiera tienen que tener depositado para poder salvaguardar alguna crisis económica, una inflación, ¿no? Y que se asegure el pago de los intereses de las operaciones pasivas. Entonces, ese es el apalancamiento y es eh, el 10% del monto total de las operaciones en bolivianos y el, eh, y el 60% del monto de las operaciones en moneda extranjera, como los dólares americanos. Entonces, eso es como un criterio de bolivianización, ¿verdad? Porque no obliga, ¿no? Sino que el, le reporta cierto beneficio a la gente, ¿no? Y ya no ahorrar en dólares, sino ahorrar en bolivianos. Entonces, es por eso la diferencia entre el encaje legal de un tipo de moneda y el otro, ¿no? Entonces, esas dos figuras
que son muy importantes, ¿no? Y el apalancamiento, que como ya les había dicho, es el pie que uno pone para que nos liberen el préstamo. Y eso es porque no puede pues el banco financiarte al 100% cuando existe la garantía hipotecaria del mismo bien que estás comprando, como el préstamo del banco, ¿verdad? Como es el caso del préstamo de vivienda social. El, la garantía es el mismo bien, ¿verdad? Entonces ya viene hipotecado. Pero qué pasa si no pago y esa hipoteca tiene que ejecutarse en la vía judicial? Vamos, la entidad de intermediación financiera me va a demandar, me va a citar, el- va, eh, bueno, me van a citar con la demanda, con la sentencia inicial, después va a haber un periodo para que yo pueda contestar, ¿no? Y demás. Y por último se va a llegar a la etapa de remate. Y este remate, para que se lleve a cabo, una de las medidas más importantes es el avalúo pericial que lo realiza un arquitecto. Ahora, el avalúo, ¿verdad? Va a ser el monto sobre el cual se va a iniciar a ofertar el remate el bien. Y cuando no haya postores en el primer remate, en la primera audiencia de remate, van a bajar un 20% y va a venir una segunda audiencia de remate, ¿verdad? Entonces, aparte de que ya ha gastado pues abogados y todo, en caso de que recupere así, el, ¿quién le va a pagar al banco ese monto que ha rebajado del primer al segundo remate, que es un 20%? ¿Verdad? O ¿quién le va a devolver la capacidad adquisitiva del dinero que está en mora? O sea, 500 pesos no compran lo mismo el año pasado que lo que compran hoy en día, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para el apalancamiento, ¿no? Por eso es que se exige y que en esta clase de préstamos el banco ya no puede, o la entidad de intermediación financiera ya no puede cubrir con la totalidad, eh, porque se vería afectado en una etapa de posible recuperación en vía judicial, de cuando reclame la recuperación del crédito en vía judicial. Entonces, es una de las principales razones por las que ya no prestan al 100% el, por las que ya no financian al 100% el préstamo de vivienda social. Y bueno, hay varios riesgos que tienen que ser evaluados antes de aprobar eh, bueno, al momento de poner en funcionamiento y, al momento, y de aprobar alguna operación de crédito dentro de la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Y también tienen que estar muy en contacto e intercambiando información cruzada, como le llaman, con la unidad de investigación financiera, ¿verdad? Porque como esta entidad lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, entonces necesita estar en coordinación con las entidades de intermediación financiera, que son las que están en directo contacto con aquellos que pretenden realizar este tipo de delitos, ¿verdad? De lavado de dinero. Porque, por ejemplo, el, alguien que tenga su dinero de actividades no santas, ¿no? Por ejemplo, entonces para poder lavar el dinero, va a poner, eh, no sé, un lugar de pastas, ya listo, súper caro, ¿no? Y va a, va a poner el, el negocio y luego el dinero mal habido va a ir como utilidades del restaurante, ¿verdad? Donde al banco para realizar posteriores inversiones y compras y todo. Entonces, es el banco el que tiene el registro financiero, pues, y que tiene que estar en contacto, como les digo, estrecho con esta unidad de investigación financiera. Y que, bueno, dicho sea de paso, en estos casos se quiebra el secreto bancario, la confidencialidad,
pero es siempre mérito a un bien mayor, ¿no? Como es el patrimonio o bueno, como son los ingresos públicos, ¿verdad? La industria nacional, la moral, las buenas costumbres, ¿no? En el caso del narcotráfico, entonces, el, es justificado, pues, que se levante la confidencialidad del secreto bancario para poder realizar estas investigaciones, ¿no? Y, bueno, ese es un poquito lo de lavado de dinero y luego hay algunas normas básicas de atención al cliente, ¿verdad? Que pasan por la Constitución Política del Estado, la no discriminación, ¿verdad? Trato con calidad y con calidez, ¿no? Por la ley del servicio financiero, lo propio, la ley general de los derechos del usuario y del consumidor y contra el racismo y toda forma de discriminación. Entonces, también tiene que el abogado del sector empresarial o comercial cuidar que se cumplan con las normas básicas de atención al cliente y en sus casos recepcionar y dar alguna solución previa en vía conciliatoria cuando los usuarios presenten sus quejas o pretendan denunciar a algún funcionario por haber faltado o haber infraccionado alguna de estas normas básicas de atención al cliente que es muy importante, digamos, de cumplir en toda institución, ya sea eh, pública o privada, que se dedica a la prestación de servicios, ¿verdad? La Constitución Política del Estado, la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, ¿no? La Ley General de los Derechos y de los Usuarios del Consumidor y la Ley del Servicio Financiero, para que se pueda tener una idea clara de lo que tenemos que cumplir a favor del usuario financiero cuando estemos trabajando, obviamente, en la entidad. Porque pueden venir, puede ser que estemos ahí en el área legal y vengan con una queja, ¿no? Por ejemplo, que ya les han citado y nunca jamás les han llamado cuando se ha constituido en mora. Entonces, tenemos que brindar la información, ¿verdad? Tenemos que ir a traer la carpeta, mostrarle que sí se ha cumplido la gestión administrativa, que se le ha llamado en tal fecha, que se ha constituido en su domicilio, que se ha verificado que ya no vivía ahí o que su defecto no estaba, bueno. Y además también ofrecer alguna solución en vía conciliatoria, ¿verdad? El banco como persona jurídica es titular de todos los derechos que le corresponden. Y los derechos, en este caso los patrimoniales, ¿verdad? Como las acreencias que tiene el banco son de total disposición. Pues si el banco quiere, no te cobres. Y y no le va a demandar otra institución porque es su plata del banco, ¿verdad? No es su plata del Estado, no es su plata del municipio, no es su plata de la gobernación. Es plata, es capital privado de una persona este, jurídica, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso también muy presente a la hora eh, de recepcionar pues algunas quejas o de intentar hacer poner al día algunos créditos en mora, porque siempre pasa por el abogado. Entonces, puede ofrecer algún beneficio, de acuerdo a lo que le permita a la entidad, digamos, reducir el valor de la cuota y ampliar el plan de pagos y bueno, que pague tanto de interés y luego se empiece a poner al día hasta tal fecha. Y si en caso se incumple ya, pues hay que iniciar el proceso judicial que se puede hacer, ¿no? Pero siempre hay que tener presente todos los derechos del usuario financiero para que no existan denuncias contra la entidad de intermediación financiera ante la ASFI, ¿no? Tiene derecho a recibir educación financiera, por eso en las pantallas todo el rato está pasando qué es el ahorro, cómo es la estafa piramidal, ¿verdad? Y todo, bueno, una serie de videos que ayudan
a entender mejor el proceso de la intermediación financiera, ¿verdad? Luego, ser informado sobre sus derechos e instancias de defensa, ¿no? Entonces, como les digo, tienen que informarse que en caso que incumpla dentro de los 90 días, se va a hacer alguna gestión administrativa, se va a personar se va a personar algún funcionario del banco. eh, en caso de que incumpla o de que, bueno, no aparezca, recién se va a iniciar el proceso judicial, pero dentro de esos 90 días, y la gente lo toma como que esos 90 días no tiene que pagar interés, no tiene que pagar cuotas, que es un periodo de gracia, pero no es así, ¿verdad? Es solamente el plazo que te da la ASFI para que tú cumplas con esas gestiones administrativas, y dentro de esos 90 días antes de que se cumpla, tienes que demandar la ejecutiva, en la vía ejecutiva, en la materia civil, por, por el monto adeudado, capital más intereses, de manera a la fecha de la presentación de la demanda, pero de manera total. No tienes que decirle, señor juez, dígale que se ponga al día, ¿no ve? Dígale que pague la totalidad hasta la fecha de pago. Digo, hasta la fecha de la presentación de la demanda, y luego se reliquida. Entonces no es ningún periodo de gracia, ¿verdad? Es solamente un plazo otorgado por la ASFI, porque el día 91, si el banco no presenta la demanda ejecutiva contra esos créditos en mora, ya tienen pues multa. No, también tiene derecho a ser informado sobre entidades autorizadas para la prestación de servicios financieros. En caso de que quiera constituirse ante un banco, o tal vez quiere sacar un préstamo de vivienda y quiere ir a una EFB, o tal vez prefiere tener los beneficios que arrojan el capital de aportación de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, ¿no? Entonces, eh, para poder elegir lo mejor posible de acuerdo a sus intereses, debe estar bien informado por el personal de la entidad de intermediación financiera. Tiene derecho a elegir el servicio financiero que mejor se ajuste a sus necesidades. No va a ir a preguntar por una caja de ahorro y le vamos a meter un depósito a plazo fijo, ¿verdad? También tiene derecho a acceder a los servicios financieros ofrecidos por las entidades financieras según los contratos suscritos, según la información, oferta o publicidad difundida, ¿no? Entonces, el, el usuario financiero, ¿no?, tiene el derecho de acceder, obviamente, a todos los servicios y en cumplimiento y concordancia con el principio de universalidad de acceso a los sistemas financieros, porque es mediante el sistema financiero que se logra el desarrollo económico. Hoy en día ya nadie puede trabajar sin el banco, ¿no? Otro derecho del usuario financiero es suscribir contratos que contengan cláusulas legibles, unívocas y comprensibles, ¿no? Ahora, en esto de claras o unívocas o comprensibles, eh, hay mucho que desear porque, bueno, el- los, las personas que solicitan los créditos no tienen obligación de comprender la terminología técnica de los contratos, ¿no? Entonces le ponen ahí garante personal, codeudor, garante quirografario, la hipoteca, ¿verdad? El plan de pagos, ¿no? Y muchas otras figuras que tal vez este, hace que el texto mismo no esté muy claro. Entonces, el usuario financiero, para suscribir este contrato que a primera vista le parece como, eh, para suscribir este contrato, ¿verdad?
que a primera vista le parece como que está mal, ¿verdad? Que le falta, que tiene defectos en las cláusulas, ¿no? Tiene que ser explicado en extenso por la entidad de intermediación financiera y luego si quiere firma y si quiere no firma, ¿verdad? Porque también hay una característica que es la masividad, así que la cláusula no va a cambiar, solamente te la van a explicar con todos los chuis de cuáles son los efectos jurídicos eh, de recaer en lo que está señalando el contrato. Y también el trato, ¿no? La no discriminación, de acuerdo a la identidad de género, y en concordancia con la ley 807. Entonces, si, si en su carnet dice Mario, pero tiene todo lo de María, ¿qué tendrás que poner? Pues no, lo que prefiera, ¿no? De lo que tenga su carnet. De acuerdo. O si parece todo un Mario y en su carnet dice María, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer? No, no vas a decir, señor, pero si usted es hombre, ya no. De acuerdo a la ley 807 me lo tienes que poner. Entonces, no sé, obvio que hay identidad de género, entonces lo importante es que tengas el documento que señale el género que, eh, de acuerdo a tu preferencia, con el que de acuerdo a tu preferencia te has identificado, ¿no? Hombre, mujer, ¿no? Ahora si estás vestido como tal o no, ya no importa. Entonces, lo importante es el documento, ¿verdad? Si no, tenemos que, que atenernos a los datos del carnet de identidad o de la certificación arrojada por el CEGIP o por el CERES, ¿no? Entonces, el banco va a realizar, cumpliendo con todos los derechos del usuario, todo, y al final el usuario puede incumplir más por N razones, desde que quiere defraudar al banco hasta que está enfermado, le ha ido mal la inversión, le han robado, cualquier otra cosa. Entonces, una vez realizado todo este procedimiento administrativo desde la solicitud, del estudio, el informe y el, la otorgación del crédito y todo lo demás que hemos visto, cuando cae en mora hay que cobrar judicialmente. Pues primero hay que realizar las gestiones administrativas, pero luego hay que pasar a la cobranza coactiva o en la vía ejecutiva, ¿no? Mediante el juzgado. Ahora, cuando la acción de cobranza judicial de un crédito hipotecario de vivienda de interés social se ejecute sobre un prestatario que contrajo la obligación crediticia, la cobranza judicial se limitará al remate judicial del bien inmueble hipotecado, con cuyo producto la entidad financiera dará por extinguida la creencia, aun cuando el monto recuperado fuera menor a la liquidación de crédito, siendo improcedente y nula cualquier afectación patrimonial adicional al prestatario. El remate se realizará tomando en cuenta el valor comercial del bien inmueble con base para la subasta, como base para la subasta. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, cuando pasemos esta etapa de cobranza en la vía judicial, mediante el proceso ejecutivo, y nos encontremos frente a un CRE y el objeto del proceso sea la, eh, el pago, ¿verdad?, del crédito por haber caído en mora, pero que sea de interés social, ¿no? Entonces, el bien que se compra ya viene hipotecado. Ese es el bien que está hipotecado y que tiene la preferencia para asegurar el pago de la deuda. Entonces, no se puede afectar más, dice, el patrimonio de las personas que figuran como deudores, ¿no? Aunque tengan otros bienes, lotes, autos o tal vez dinero en las entidades de intermediación financiera. Lo único que pueden hacer es llevar al remate el bien que ha sido eh, objeto del contrato de préstamo, ¿no? El que se ha adquirido con el financiamiento del interés social. Y si no alcanza, ¿verdad?, el monto del remate,
para cubrir eh, para cubrir la liquidación de la deuda a la fecha de pago. ¿No? Si no alcanza, entonces se tiene que tener por extinguida la creencia, ¿no? Que es lo que dice el artículo. Pero si no estamos hablando de un préstamo de vivienda con interés social, entonces podemos afectar todos los bienes. Tal vez ha ofrecido una garantía hipotecaria, pero tal vez tiene otros bienes inmuebles, tal vez tiene dinero en el banco. Pero siempre solo hasta el monto o se afecten el patrimonio solamente hasta el valor de lo que está siendo solicitado como adeudado, porque no tiene sentido que el banco le pida que me debe $10,000, pero estamos grabando, tiene una hipoteca de un departamento que cuesta 40,000. Estamos grabando un lote que cuesta unos 30,000. Estamos congelando las cuentas en un monto de 100,000 bolivianos. No tiene este sentido porque el mismo Código Civil señala que no se puede afectar los bienes más allá del monto de lo adeudado. Entonces, un bien es suficiente para asegurar el pago de esa deuda. Eso habrá que llevar al remate, tal vez aparecen otros acreedores con mejor o igual derecho, será una tercería, un concurso, y luego se cancelará. Y si no le alcanza al banco, entonces recién tiene que ir a los otros bienes, porque no es nomás afectar el patrimonio del deudor. La ley señala que solamente se tiene que afectar hasta el monto de lo reclamado. Ahora, puede ser que, bueno, como vamos a ver después del receso, una vez tramitado el proceso ejecutivo el, y llevado a remate el bien, tal vez nadie se lo compra porque es muy caro el avalúo. Y dicen, esperaremos el segundo remate, ¿verdad? Y va a haber una rebaja del 20% y lo compramos. Y bueno, nadie considera así y nadie lo compra, a pesar de que existe la rebaja. El banco, cuando sucede esto, tiene la posibilidad de adjudicarse el bien, o sea, hacerse lo propio, ¿no? Pero a cuenta del pago de la deuda y en su caso, si existe un saldo, el banco tendrá que aportarlo, ¿no? O si el saldo es a favor del banco, entonces tendrá que buscarse otra manera de cubrir con ese saldo, ¿no? Algún congelamiento de cuentas o algún otro bien. Pero digamos que se adjudica de manera perfecta, ¿no? Y se ha llevado el remate por 60,000 y al banco le debía 60,000, entonces se lo ha adjudicado, ¿no? Pero el banco no es pues no es su objeto, no es su actividad habitual llevar a remate los bienes y ponérselos a su nombre una vez concluido con el proceso judicial, ¿verdad? Porque si eso fuera el objeto del banco, pues sería una casa inmobiliaria o algo así, ¿verdad? No sería una entidad de intermediación financiera. Entonces, como no es el giro del banco, cuando se adjudiquen, ¿verdad? La entidad de intermediación financiera un bien, lo que tienen que hacer es ponerlo a la venta en el valor comercial y entonces lo que tienen que hacer es ponerlo a la venta en el valor comercial y venderlo, ¿no? Pero solo tienen un año desde la fecha de la adjudicación para realizar la venta, ¿no? Y también señala que desde a la fecha de la adjudicación de un bien, la entidad financiera deberá provisionar al menos el 25% del valor en libros de dicho bien, ¿no? Entonces, estos bienes adjudicados, muebles o inmuebles que pasen a ser propiedad de una entidad financiera, ¿no? Tienen que ser vendidos en el plazo máximo de un año. Ahora,
Si la venta no se realiza dentro de ese plazo de un año, de la entidad financiera deberá efectuar las siguientes provisiones, ¿no? Puede ser que igual no lo vendan, ¿verdad? Van a tener que rebajar, vamos a ver qué va a pasar. Pero en cada banco hay una oficina que dice venta de bienes adjudicados, así que eh, tal vez les conviene ir a averiguar ahí qué tal. Pero yo creo que el mejor es, como el banco va a ofrecer al precio comercial, lo mejor es ir a, si tienen dinero y si son las personas que invierten en lotes y demás, lo mejor es ir al juzgado y buscar los segundos remates y, y averiguar el valor para poder eh, comprárselo y luego en valor comercial nomás ofrecerlo, ¿no? Pero cuando el banco se adjudique y no lo pueda vender, ¿no? El, si la respectiva venta no se realiza, ¿no? Por lo menos hay dos posibilidades, ¿no? Por lo menos el 50% del valor en libros del bien una vez finalizado el plazo de un año desde la fecha de la adjudicación, ¿no? Y el 100% del valor en libros del bien antes de finalizado el segundo año desde la fecha de adjudicación. Esos son cobros de eh, de la autoridad de supervisión. Y las entidades financieras no podrán incorporar los bienes adjudicados como bienes de uso sin la autoridad de la autoridad de supervisión financiera. Lo que quiere decir que una vez adjudicados, tienen que venderlo, pero si es que necesitan para abrir alguna sucursal o algo así de manera necesaria, también se puede presentar esto a eh, este requerimiento a la ASFI para que estos bienes adjudicados, en vez de ser vendidos, sean incorporados al patrimonio de la entidad de intermediación financiera como un bien de uso. Y por último está el código de conducta, ¿no? Que tienen que mantener todos los funcionarios de las entidades de intermediación financiera. Tienen que implementar su propio código de conducta, tienen que hacer caso a los reglamentos internos de trato referente a las personas de adultas mayores, ¿no? También tienen que recepcionar los reclamos de manera física y a través de la página web. Y también tienen que tener algún escritorio de ODECO o de de oficina del consumidor financiero, oficina de defensa del consumidor, en este caso del consumidor financiero. Entonces, para poder este, ahí también presentar las denuncias o alguna otra queja por algún servicio que no me hayan querido realizar o que me lo hayan realizado de mala manera. Para eso es ODECO, ¿no? Para eso es la defensa del consumidor. Hay en todas las instituciones, o por lo menos debería haber en ELFEC, en CIMAPA, en los bancos, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a los abogados en el sector comercial y empresarial. Y ya se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos a volver en 10 minutitos para hacer eso del de la recuperación de créditos, que es fácil nomás, y para también coordinar lo que va a ser la tarea en relación a esto. Así que nos vemos en 10 minutitos. Hasta luego.